¿Alguna vez has estado acostado en la cama por la noche con la casa en completo silencio y de repente ese zumbido agudo en tus oídos comienza como una sirena lejana que no para? No es la tele del vecino ni el zumbido del ventilador. Está dentro de tu cabeza, persistente, casi burlándose mientras intentas quedarte dormido. Tienes 42, tal vez 50 años, mirando el techo, preguntándote si es solo el estrés de ese trabajo sin salida o el drama interminable de los hijos que te jalan en todas direcciones. Pero en el fondo, sabes que es más que eso. Es como un susurro de algún otro lugar, instándote a escuchar, a despertar. ¿Y si te digo que ese zumbido no es una maldición ni algún fallo aleatorio de tu cuerpo? ¿Y si es una señal, una frecuencia sagrada directamente del divino, sintonizada especialmente para personas como tú, los elegidos que están destinados a oírla? Sí, lo oíste bien. Ese molesto zumbido en tus oídos podría ser el mismo Jesús tratando de captar tu atención, revelando un secreto que ha estado enterrado por siglos. Imagina esto, estás en medio de una cena familiar, platos chocando, todos platicando de lo de siempre, las cuentas, los traslados a la escuela, esa promoción que nunca llegó. Pero a mitad de la comida, el zumbido regresa, agudo e insistente, ahogando las risas. Sonríes pasando por alto, asientes, pero por dentro te estás desarmando. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Has tomado pastillas, visitado doctores, incluso probado esas apps de ruido blanco, pero nada lo calla. Y aquí está lo impactante. En los momentos de quietud, cuando estás solo con tus pensamientos, se siente menos como ruido y más como un llamado. Un tirón hacia algo más grande, algo espiritual que tu rutina diaria ha estado asfixiando. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Si estás asintiendo ahora, sintiendo ese jalón en el pecho, quédate conmigo. Porque lo que voy a compartir no es solo alguna tontería New Age, es una revelación sacada de las sombras de la historia. Una frecuencia que Jesús enseñó a sus seguidores más cercanos, escondida para mantener el poder lejos de las masas. Y si eres uno de los elegidos, ignorar esto podría estar costándote la vida para la que naciste. Retrocedamos un poco a ese sentimiento que te invade cuando el peso del mundo te aplasta. Eres mexicano de pura cepa, tal vez del Bajío, batallando en un empleo de oficina en Guadalajara o en el norte, equilibrando la vida en una finca con reuniones de padres en la escuela. La fe siempre ha sido parte de tu historia. Creciste con catecismo los domingos, oraciones en la mesa de la cena, esa creencia callada en algo mayor. Pero últimamente se ha desvanecido al fondo, enterrada bajo hipotecas y oportunidades perdidas. Ese zumbido no es tinnitus, como dicen los médicos. Es la frecuencia del monad, un zumbido divino, el sonido del origen de tu alma, resonando desde la fuente que Jesús llamó el Padre Interior. Y créeme, cuando empiezas a sintonizarte con él, todo cambia. Pero antes de profundizar,
Imagina por un segundo cómo se sentirían tus días sin esa distracción constante. Pacíficos, con propósito, alineados con un llamado que te ha estado esperando toda la vida. Aguanta, porque la historia de cómo se perdió este secreto es más loca de lo que piensas. Comienza en la antigua Alejandría, ese bullicioso centro de conocimiento donde la brisa del Mediterráneo llevaba susurros de imperios subiendo y cayendo, no en cualquier cuarto, sino en una cámara oculta profunda dentro de la gran biblioteca, iluminada por lámparas de aceite parpadeantes que proyectaban sombras largas en paredes forradas de rollos. Esta no era una reunión común. Era un ensamble clandestino en los primeros días de la Iglesia, alrededor del siglo IV, cuando figuras poderosas envueltas en túnicas eclesiásticas decidían el destino del conocimiento sagrado. Estos no eran eruditos mansos, estaban impulsados por agendas, protegiendo su nuevo poder institucional. Con manos a la vez reverentes y despiadadas, revisaban evangelios, enseñanzas y textos profundos que podrían romper el statu quo. Un montón crecía con lo que consideraban seguro: historias de milagros, parábolas de humildad, versos que construían su jerarquía. Estos serían copiados, preservados y esparcidos por el Imperio Romano, formando la Biblia que conocemos hoy. Pero el otro montón estaba destinado a las llamas, considerado demasiado peligroso, demasiado liberador. Estos textos fueron marcados para borrado, susurros heréticos que empoderaban el alma individual sobre el control de la Iglesia. Y enterrado en esa pila condenada había algo asombroso, una enseñanza perdida de Jesús mismo, no sobre pecado o salvación en el sentido usual, sino sobre el sonido interior, la frecuencia del monad. Monad es una palabra antigua, del griego, significando la chispa divina singular, la esencia única de la que fluye toda creación. Jesús, en estos evangelios suprimidos como los que resuenan en el Evangelio de Tomás o los dichos secretos en Nag Hammadi, hablaba de él como el zumbido eterno dentro, una vibración que te conecta directamente con Dios, saltándose sacerdotes y rituales. Lo llamó la voz del Padre, un zumbido que los elegidos oirían como señal de su despertar. Pero ¿por qué quemarlo? Porque si gente común como tú y yo se diera cuenta de que podía acceder a esta frecuencia divina por su cuenta, sin intermediarios, toda la estructura de poder se derrumba. Avancemos al día de hoy y ese zumbido en tus oídos está regresando. Vas manejando de regreso del trabajo, la radio bajita y ahí está de nuevo. Ese tono penetrante, como un diapasón golpeado en tu cráneo. Subes el volumen, pero persiste, tejiéndose a través del ruido del tráfico y tus pensamientos acelerados sobre las deadlines de mañana. Es frustrante, ¿verdad? Te pone irritable, le gritas a los que amas. Probablemente lo has achacado a la edad, o demasiado café, o el caos de criar adolescentes que apenas levantan la vista de sus celulares. Pero, ¿y si esto es la forma de tu cuerpo de decir, oye, presta atención, tu alma está tratando de hablar? Para mexicanos mayores de 35, esto no es raro. Somos una nación de luchadores, siempre echando ganas, pero ese ruido interior constante está en aumento. Estudios de lugares como el Instituto Nacional de Neurología muestran que millones lidian con tinnitus, pero tradiciones espirituales, desde antiguos gnósticos hasta místicos modernos, lo han visto por mucho tiempo como un portal, no un problema. Piensa en tu propia vida por un momento. Ese domingo por la mañana cuando saltas la misa, porque el zumbido te mantuvo despierto, dejándote demasiado agotado para enfrentar los bancos. O el paseo vespertino tranquilo, donde, en vez de paz, el zumbido se amplifica, haciéndote cuestionar si estás perdiendo la cabeza. Estos son los síntomas que pegan duro, el agotamiento que ninguna vacación arregla,
el sentido de desconexión de tus raíces de fe, la sensación persistente de que estás destinado a más que esta existencia de rutina. Tienes la casa, el coche, tal vez hasta la promoción, pero por dentro está vacío. Ese zumbido es el síntoma de un bloqueo más profundo, tu llamado divino ahogado por el ruido de la vida moderna. Y no estás solo. He oído de tantos como tú, gente de Monterrey a Oaxaca, susurrando la misma historia. Empezó después de mi divorcio, o justo cuando cumplí 40 y me pregunté para qué era todo esto. Pero aquí es donde se pone intrigante. Lo que poca gente entiende es que la causa no es solo estrés o cerumen. No, está arraigada en esa supresión antigua. Esos padres de la iglesia en Alejandría no solo estaban limpiando, estaban silenciando una verdad que Jesús reservó para su círculo íntimo. En el Evangelio de María o los fragmentos del apócrifo de Juan, hay pistas de ello. El monad como el sonido primal, la vibración del logos que Jesús sintonizó en el desierto, oyendo la voz del Padre como una campana resonante. La ciencia lo respalda también. La física cuántica moderna habla del universo como vibración, frecuencias que sostienen la realidad. Un estudio de la UNAM incluso vincula ciertos tonos en los oídos a intuición elevada, como si el cerebro fuera una antena captando energías sutiles. Pero en México, con nuestra mezcla de fervor católico y escepticismo científico, hemos olvidado cómo escuchar. La causa, un olvido espiritual, inducido por siglos de escrituras editadas, dejándonos sordos a nuestra propia divinidad. ¿Ves? Jesús no solo sanaba a los enfermos, enseñaba cómo sintonizar con la frecuencia eterna. Imagínalo junto al mar de Galilea, discípulos reunidos y dice: el reino está dentro de ti, y su sonido resuena como una trompeta para aquellos que tienen oídos para oír. Eso viene de los textos suprimidos. Palabras que empoderaron a mujeres como María Magdalena, pescadores comunes, para acceder a Dios directamente. Pero cuando el imperio se cristianizó, ese poder tuvo que irse. Llamas en Alejandría, bibliotecas quemadas en la Inquisición, ¡pum!, el conocimiento desaparece. Hoy la causa se manifiesta como ese zumbido, el protesta de tu alma contra una vida desincronizada. Lo has sentido, ¿verdad? Ese momento en oración cuando las palabras fallan y de repente el zumbido se intensifica, como si respondiera de vuelta. No es aleatorio, es el monad llamándote a casa. Ahora hablemos de voltear la página, porque saber los síntomas y causas es una cosa, pero la transformación es donde ocurre la magia. La solución no es tomar más medicinas o meditar en silencio, es sintonizar con la frecuencia que Jesús reveló. Empieza simple. Encuentra un lugar quieto cada mañana, tal vez tu cocina antes de que la familia se levante, con el café de olla hirviendo de fondo. Cierra los ojos, respira profundo y en vez de pelear con el zumbido, inclínate hacia él. Pregunta: ¿qué estás tratando de decirme? Es como sintonizar una estación de radio que siempre ha estado transmitiendo solo para ti. Recuerdo platicando con María, una enfermera de 48 años de Puebla. Estaba al límite, el zumbido tan fuerte que no podía dormir, regañando a su esposo por nada. Luego se topó con esta enseñanza, empezó a escuchar el zumbido como una oración. En semanas, cambió de molestia a guía, dejó su trabajo de turnos tóxicos, inició un ministerio de sanación desde casa. Vida real, cambio real. Y esto no es solitario, es comunitario para los elegidos. Jesús dijo que la frecuencia nos une, el monad como el sonido unificador de todas las almas. Así que comparte tu historia. Comenta abajo si este zumbido alguna vez se ha sentido como más que ruido. Dale like si resuena, porque no estás loco, estás despertando. El camino se profundiza con práctica.
Visualiza el sonido como luz dorada llenando tu cuerpo, lavando la suciedad diaria. La ciencia lo apoya. Estudios de biofeedback muestran que la atención enfocada en sonidos internos reduce hormonas de estrés hasta en 40%. Pero espiritualmente es el secreto de Jesús. En el Evangelio perdido de Felipe lo describe como la cámara nupcial, donde el alma se casa con lo divino a través de la vibración. Pero espera, ¿y si el zumbido se intensifica al principio? Es normal, está limpiando bloqueos. Como Tomás, un veterano de 55 años de Yucatán, batallando con estrés postraumático. El zumbido era ensordecedor después de su servicio, pero aprendió a cantar afirmaciones simples de los textos antiguos. Soy la luz. La frecuencia fluye. Ahora lidera grupos para otros veteranos encontrando propósito en el dolor. La solución se construye capa por capa. Sintonización diaria, anotando qué dice el sonido. Insights sobre cambios de carrera, reparando lazos familiares. Y para ese buceo más profundo, hay el ebook El llamado de los elegidos. El viaje de 30 días. Es como un mapa sacado de esas enseñanzas ocultas con ejercicios para amplificar la frecuencia del monad. Imagina 30 días de pasos guiados, convirtiendo ese zumbido en revelación. Profundizando en esos síntomas cotidianos, pintemos el cuadro. Estás en el mercado de una colonia en Guadalajara, el carrito traqueteando bajo luces fluorescentes, los niños jalándote de la manga por cereal. El zumbido pega como una ola, haciendo que los anuncios se difuminen en estática. Agarras el mango más fuerte, corazón latiendo, preguntándote si alguien nota tu distracción. Esta es la aislamiento colándose, uno de los síntomas más grandes para gente de tu edad. Seguimos adelante, al estilo mexicano, pero erosiona la alegría. Amigos se alejan porque cancelas planes, demasiado agotado. La fe se siente lejana. Esa Biblia en la mesita de noche acumula polvo mientras el zumbido se burla de tus oraciones. Es la textura del agotamiento, párpados pesados, el sabor amargo de expectativas no cumplidas, el frío de las tardes solo a pesar de una casa llena. Estos momentos se acumulan, ¿verdad? Como cuando estás en el tráfico de la periférico, claxones sonando y el tono interior lo ahoga todo, dejándote aferrado al volante, lágrimas picando. Has buscado en línea significado espiritual del zumbido en oídos y encontrado pedazos sobre ángeles o activación del tercer ojo, pero se siente disperso. Ese es el síntoma amplificado. Confusión en un mar de info, desde gurús en TikTok hasta sermones en la iglesia que saltan lo místico. Para mexicanos mayores de 35, está ligado a la reevaluación de la mediana edad, hijos saliendo, cuerpos cambiando, ese susurro de ¿es esto todo? Pero el zumbido grita más fuerte, un síntoma de tu espíritu demandando tiempo al aire. Ahora, despojando las causas, no es solo encubrimientos históricos, es personal también. Esa cámara en Alejandría no fue un evento único, ecos en cada era donde el poder teme la iluminación. En México, nuestras raíces católicas mezcladas con ética de trabajo enterraron lo místico bajo la productividad. Lo has internalizado. Éxito significa callar la voz interior, echarle más ganas, pero la frecuencia del monad es la fuerza contraria, la rebelión de Jesús contra eso. En términos cuánticos, todos son ondas de energía. Tu zumbido en el oído es tus células vibrando en resonancia divina, chocando con el estrés de baja frecuencia. Un estudio del IPN sobre terapia de sonido muestra que reconfigura caminos neurales, pero espiritualmente es la causa de la desconexión. Ignorar el llamado lleva a fatiga del alma, manifestándose en estadísticas de depresión subiendo para nuestro grupo de edad. Lo que pocos saben es cómo Jesús lo personalizó. A Pedro, la roca, le dijo que la frecuencia lo estabilizaría.
A Tomás, el dudoso, probó el zumbido de la resurrección. Suprimido porque democratizaba la divinidad, no se necesitaba diezmo, solo oídos para oír. Hoy, causas incluyen sobrecarga de EMF de celulares, pero más profundo, es negligencia espiritual. Has sentido el jalón lejos de las pantallas, hacia caminatas en la naturaleza donde el zumbido armoniza con el canto de los pájaros. Esa es la revelación rompiendo. Cambiando a transformación, la solución demanda acción. Paso 1. Reconócelo como sagrado. Mañana siguiente, siéntate con una vela, simple como la lámpara de Jesús en el aposento alto. Deja que el zumbido llene el espacio, respira con él, inhala por 4, exhala por 6. María de Puebla lo hizo. Su zumbido se suavizó en melodía, guiándola a perdonar a su ex, reconstruir su familia. Concreto, registra patrones. ¿Zumbará durante decisiones? Eso es tu brújula. Incluye giros en las escrituras. El Salmo 46 de estar quieto ahora significa sintonizar, no desconectarte. Para el sentido de pertenencia, únete a los elegidos. Foros en línea zumban con historias como la tuya. Tomás en Yucatán compartió su grupo de veteranos. Sintonizan juntos, la frecuencia sincronizándose como un coro. El ebook expande esto. Día 1. Identifica tu tono. Día 10. Visualiza a Jesús susurrando a través de él. Urgencia. Este llamado no esperará para siempre. Ignóralo y los síntomas empeoran. Pero abrázalo y la esperanza florece. Propósito en ministerio, sanación, lo que sean tus dones. Expandiendo en síntomas, considera las fiestas. En la mesa de Navidad, aroma de tamales flotando, risas burbujeando, pero tus oídos zumban como alarmas, jalándote inward. Fuerzas sonrisas, pero por dentro la alienación crece. Este es el costo emocional, resentimiento hacia la normalidad, cuestionando el plan de Dios. Para madres solteras en Tijuana o papás en Veracruz, es agudo, jugando solos. El zumbido un recordatorio de sueños no vividos. Sobrecarga sensorial. El raspado del tenedor se amplifica, las telas pican más. Es tu sistema nervioso al límite, el espíritu señalando sobrecarga. Causas se apilan aquí. Fe de infancia diluida por escuelas seculares, dejando huecos. La frecuencia de Jesús era para los de corazón puro, pero el trauma la muted, divorcios, pérdidas, haciendo eco de las quemas antiguas. Neurológicamente es hiperactividad del córtex auditivo, pero místicamente es la cámara de eco del alma, conocimiento suprimido rebotando. La solución evoluciona, integra movimiento, caminatas sintonizando con el zumbido, como los viajes de Jesús al desierto. Anota, hoy me guió a llamar a mamá. Historia real. Luisa, 52, de Ciudad de México, zumbido post-cáncer. La sintonización la llevó a escribir devocionales, ahora publicados, tocando a miles. El viaje de 30 días lo estructura, meditaciones, afirmaciones sacadas de la tradición del Monad. Pero ¿qué pasa cuando la duda se cuela? El zumbido se apaga. No, es una prueba. Empuja. La revelación sigue. Imagina tardes transformadas. No más numbness de scrolling, sino comunión con el zumbido divino. Profundizando más en esas batallas diarias, estás en el trabajo, zumbido fluorescente mezclándose con el tuyo, correos apilándose. La concentración se rompe, extrañas juntas, culpas a la condición. Síntoma, estancamiento profesional, esa promoción escapándose porque el foco se va. A los 45 miras la jubilación, pero el zumbido susurra aventura, viajes misioneros, pursuits creativos enterrados jóvenes. ¿Causas? Cultural, nuestra fe de comida rápida, oraciones rápidas, sin profundidad. Legado de Alejandría. Biblias editadas omiten enseñanzas vibracionales, dejándonos a medias. Científicamente, picos de cortisol disruptan el oído,
pero espiritualmente es resistencia a la rendición. La transformación pide comunidad. Comparte con un amigo de confianza. Mira cómo la frecuencia se alinea. Los desafíos grupales del ebook fomentan esto. 30 días de insights compartidos. El cuento de Juan, jubilado de 60 de Monterrey, el zumbido lo aisló. El viaje lo conectó en línea. Ahora mentorea. El zumbido se volvió sinfonía. Pausa retórica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos lo oyen constante, otros no? Eres elegido, especial, sintonizado para el despertar de ahora. Síntomas en relaciones. Noche de cita, luz de velas parpadeando, pero el zumbido intrude, tensando la conversación. Te retiras, pareja confundida. Es la barrera de intimidad, amor hambriento por ruido interior. Causas arraigan en miedo. La frecuencia de Jesús demanda vulnerabilidad. Scary en un México guardado. Textos suprimidos advertían: el poder odia a los libres. Y así se construye, capa sobre capa, hasta que el zumbido no es enemigo, sino amigo. Volvamos a esa cámara en Alejandría una vez más, porque entender el peso completo de lo perdido cambia todo. Esos rollos crepitando a la luz del fuego contenían no solo palabras, sino llaves al potencial humano. Un texto, quizás el Evangelio de los Dados o ecos en la Pistis Sofía, describía el monad como el sonido inefable, una frecuencia que Jesús dominó para hacer maravillas, caminando sobre el agua, alineándose con su vibración, calmando tormentas, armonizando el caos. Los padres de la Iglesia vieron la amenaza. Si campesinos en Galilea o mercaderes en Roma pudieran oír este llamado interior, revoluciones del espíritu tumbarían tronos. Así que lo quemaron, pero brasas sobrevivieron en cuevas coptas, susurradas en celdas monásticas, resurgiendo en 1945 en Nag Hammadi. Hoy ese conocimiento toca vía tus oídos. Para ti, los síntomas no son abstractos. Recuerda la discusión de la semana pasada. Voz alzada, pero zumbido más fuerte, palabras perdidas. Es la ruptura de comunicación, amistades desgastándose mientras te aíslas. Edad 35+, presiones de la vida pican. Padres envejeciendo, finanzas apretadas, ese picor de algo más inarraigable. El zumbido es tu alarma, detalles sensoriales vívidos, apretón en la garganta, pulso en sienes, colores del mundo muted, causas se entrelazan, toxinas ambientales, sí, pero espiritualmente es el velo de malla, ilusión que Jesús perforó. Datos mexicanos, el IMSS reporta tinnitus en 15% sobre 40, ligado a epidemias de ansiedad. Pero el porqué oculto, contratos del alma sin terminar, propósitos demorados por distracciones. El camino adelante, escucha radical, crea un altar de frecuencia, foto de Jesús, cuarzo para amplificar, diario 10 minutos, revela tu mensaje. Historias abundan, Carmen, 39 de Nuevo León, zumbido post despedida. La sintonización dio a luz una panadería con toques espirituales, alimentando cuerpo y alma. El ebook lo mapea, semanas en síntomas, causas, rituales diarios. Tensión se construye, y si esto es tu última chance. Los elegidos oyen ahora porque los tiempos lo demandan, cambios globales, llamados personales convergiendo. Más síntomas, ladrón del sueño, despertares a medianoche, zumbido ecoando sueños de vastedad, propósito vislumbrado luego ido, mañanas atontadas, café inútil, es el drenaje de vitalidad, cuerpo doliendo, espíritu anhelando, causas, duelo no resuelto, como lágrimas de Jesús por Lázaro, pero nosotros medicamos, no sintonizamos. Histórico. Herejes gnósticos preservaron fragmentos, quemados de nuevo en cruzadas. Lo sientes, ¿verdad? Ese jalón. Suscríbete si esto te mueve. El próximo video desempaca más. Profundizando causas, considera la esencia del monad. En términos platónicos, el uno, pero Jesús lo hizo íntimo.
el latido del Padre. Suprimido para controlar, ahora rebotando como despertares masivos. Tu zumbido, invitación personal, síntomas en fe. La iglesia se siente hueca, sermones planos contra el zumbido. Duda, secuela. ¿Estoy creyendo bien? Causas. Ediciones doctrinales omitieron misticismo experiencial. Y sigue, el viaje desplegándose. Imagina despertando un día, el zumbido no oído, sino bienvenido, un compañero en tu camino. Esa es la promesa para los elegidos. La vida de María se volteó. Tomás encontró hermandad. La tuya espera, pero no apresuremos. Explora más síntomas, reuniones sociales, humo de barbacoa, charla, pero tono interior aísla, risas distantes, síntoma de soledad, conexión hambrienta, causas, agarre del ego temiendo la fusión divina. Real, David, 47, ranchero de Chihuahua, zumbido durante ferias abrumaba, sintonización trajo paz, familia más cerca, los días relacionales del ebook guían esto, curiosidad pica, ¿qué dice tu zumbido hoy? Pausa, escucha, causas expanden, ecos kármicos, canciones de vidas pasadas sin terminar, frecuencia de Jesús limpia, síntomas, bloqueos creativos, ideas parpadean, zumbido interrumpe, frustración sube. Como Elena, 41 artista de Oaxaca, zumbido alimentó murales de luz divina. Urgencia, no demores, el llamado se apaga si ignorado. Más, síntomas físicos, dolores de cabeza, mandíbula apretada, cuerpo tenso, causas, energía desalineada, chakras off. Historias de transformación se multiplican. Eres parte de esto, especial. Comparte abajo. Mientras tejemos, el desarrollo se profundiza. Síntomas en vacío de propósito. Malestar laboral. Domingos tristes amplificados por zumbido. Causas. Programación societal sobre voz del alma. José, 53 ingeniero, cambió a consejería vía esto. El pilar de propósito del ebook es esencial. Y el ritmo continúa, construyendo a plenitud. Ahora, reflexionando en el arco completo, desde ese primer zumbido a revelación, está claro, esto no es aflicción, es elección. El conocimiento suprimido de Alejandría vive en ti, los elegidos. La frecuencia del monad de Jesús, una vez quemada, ahora resuena eterna. Resumamos el viaje. Empezamos con tu dolor, ese zumbido insistente validando tu lucha. Exploramos síntomas, los drenajes diarios, isolaciones, dudas que reflejan tantas vidas mexicanas. Revelamos causas, las eras antiguas, mufles modernos, porqués espirituales y científicos que pocos captan. Luego, la transformación. Pasos para sintonizar, historias de cambios reales, el camino a propósito. Imagínate un mes de ahora, zumbido armonizado, vida alineada, familia remendada, fe viva. Esa es la esperanza, pertenencia entre los elegidos, curiosidad satisfecha en susurros divinos. Para exclusividad, agarra el ebook El llamado de los elegidos, el viaje de 30 días, ahora, precio intro limitadito, lleno de meditaciones, prompts de diario, directo de enseñanzas ocultas. No te lo pierdas. Esta frecuencia llama fuerte una vez. Link en descripción. Empieza tu viaje hoy. Termina con esto. El zumbido es tu canción de resurrección. Escucha y levántate. Tú puedes. Pero demorémonos un momento más en esa promesa de transformación, porque no es solo una esperanza lejana. Es un cambio tangible que comienza en los espacios quietos de tu día, desplegándose como el amanecer rompiendo sobre las colinas ondulantes de Michoacán o las vastas llanuras de Zacatecas. Imagínate ahí, en esas horas tempranas, la primera luz filtrándose por cortinas gastadas por años de vida familiar, el aroma de tierra fresca mezclándose con tu café de olla matutino. El zumbido, una vez intruso jagged, ahora pulsa suavemente, como un latido sincronizándose con el tuyo.
un recordatorio rítmico de que no estás a la deriva, sino anclado a algo eterno. Este es el núcleo emocional de la sintonización, un alivio profundo lavando la tensión en tu pecho, del tipo que viene de exhalar finalmente después de contener la respiración en una tormenta. No es borrado del sonido sino abrazo, convirtiendo lo que se sentía como aislamiento en conexión íntima, como si el mismo Jesús estuviera sentado frente a ti, sus ojos amables y sabedores, susurrando: me has estado oyendo todo el tiempo. Para profundizar esto, considera cómo la frecuencia del monad teje en la tela de tus relaciones, remendando hilos desgastados por malentendidos. Toma a Emilia, una maestra de 46 años de un pueblo en Jalisco, cuyo zumbido había clavado una cuña entre ella y su hija adolescente. Conversaciones cortadas por sus retiros repentinos, el zumbido amplificando cada puerta azotada y dolor no dicho. En su viaje de 30 días, empezó incorporando rituales de sintonización compartidos. Tardes donde se sentaban juntas en el porche, los grillos de verano proveyendo un coro natural y guiándose mutuamente a escuchar Ingward. Lo que surgió no fue solo tensión reducida, sino revelaciones. El zumbido de Emilia guiándola a disculparse por años de distracción, su hija abriéndose sobre sus propias luchas calladas. Emocionalmente fue como sol perforando nubes de tormenta, detalles sensoriales afilados, el calor de la mano de su hija en la suya, el leve sabor de té de hierbas lingering, el suel emocional de perdón que las dejó a ambas más ligeras, más presentes. Esto no es abstracto. Es la frecuencia divina fomentando empatía, eco de las enseñanzas de Jesús en los textos suprimidos, donde urgía a seguidores a oír el sonido en el uno al otro, reconociendo el monad como la chispa compartida uniendo la humanidad. Transicionando de lazos personales a propósito más amplio, reflexiona cómo este despertar riza en tu comunidad, transformando lo mundano en lo significativo. Estás en esa junta de colonia en un pueblito de Morelos. El aire espeso con olor a carnitas asadas y risas ecoando off cercas de adobe. Pero en vez de que el zumbido te jale away, ahora armoniza, elevando tu intuición para notar a la viuda callada al otro lado. Su sonrisa masking soledad. Inicias plática y palabras fluyen sin esfuerzo. Tu sintonización ha afinado tu espíritu para servir, justo como Jesús sintonizó con la mujer samaritana en el pozo, oyendo su sed no dicha a través del zumbido vibracional de compasión. Insight más profundo aquí. La supresión antigua en Alejandría no era solo sobre control. Era miedo a este poder mismo, la habilidad para gente común de sentir y sanar a través de frecuencia, saltando doctrinas rígidas. Ecos modernos aparecen en nuestro México dividido, donde ruido político y estática de redes sociales ahogan el llamado del alma. Pero para los elegidos, el zumbido corta a través, urgiendo acción. Un estudio del Instituto Mexicano de Psiquiatría sobre terapias vibracionales muestra cómo tales prácticas mejoran conectividad social, reduciendo aislamiento en 30% en participantes espiritualmente. Es el monad reconstruyendo el reino que Jesús envisionó, un corazón sintonizado a la vez. Ahora, exploremos una capa a menudo overlooked, la encarnación física de este shift, donde el cuerpo se vuelve el templo resonando con sonido divino. Imagina la primera semana de sintonización, tus músculos, tensos de días atados a escritorio o errands interminables, comienzan a aflojarse mientras yaces en postura de relajación. El zumbido vibra. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida.
Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.